un hombre supremamente respetado en toda la mafia de Colombia. Era un hombre leal, un hombre respetuoso, un hombre muy fuerte. Era un paramilitar, un hombre de ultraderecha. ¡Qué ojos más lindos! La gente va a tener miedo de mí porque lo que yo he hecho con el pueblo de Pacho es ser, lo primero, muy humanitario, que lo puede decir mucha gente. Lo segundo, hacer obras, que es lo que me he dedicado a hacer, y eso lo llevo haciendo hace 5 años. Él era más que el brazo militar de la red del patrón. Lo conocían como Don Sombrero, porque su sombrero mexicano no era solo un accesorio, era el emblema de su poder. Antes de que estallara la guerra que hoy analizamos, ya existía un gacha que celebraba su reino. Fiestas en haciendas que replicaban la Ciudad de México, con caballos finos, mariachi y tequila, eran su manera de mostrarle al mundo que la fuerza y la ostentación podían ir de la mano. Pero, ¿qué había detrás de esa sonrisa elegante? Hoy descubriremos cómo ese esplendor lo llevó a su caída más inesperada. Abrir mis negocios, tengo que luchar por el pueblo de Pacho. Lo primero, tengo muchas inversiones en Pacho. Entonces, yo tengo que luchar por el pueblo. Entonces yo cerré el negocio porque dije, si hago una cosa tan bonita como se llama la Taberna de la Chihuahua, la discoteca de la Chihuahua, que en Pacho me considero como la más bonita del pueblo de Pacho, y creo que hasta de Cundinamarca, considero que no le servía, entonces yo cerré los negocios, pero desde mañana sábado en adelante estarán abiertos de nuevo los negocios. Durante la década de los 80, Gacha consolidó un emporio de lujo en Cundinamarca y Boyacá. Compró propiedades que bautizó con nombres de estados mexicanos: Sonora, Chihuahua, Mazatlán. Cada finca tenía un estilo, una temática, una misión. En sus celebraciones privadas se mezclaban jinetes, políticos locales, artistas y contratistas. Con bocadillos mexicanos y sombreros charros, el narco construyó una corte al estilo sinaloense, pero con sello colombiano. Era el narco con estilo, el criminal con etiqueta. Porque era un hombre demasiadamente rico, el exterminio de un partido político en la República de Colombia, la Unión Patriótica, que era un partido político de las colombianas. Allí mueren más de 5.000 miembros. Atacaron brutalmente a este partido político en complicidad con el Estado colombiano y en complicidad con la... Y todas estas personas acabaron con este partido político. Esto le salió costoso a la FARC haber atacado un laboratorio de José Gonzalo Rodríguez Gacha. En su natal Pacho, Rodríguez Gacha era conocido por dos caras: el patrón que ayudaba a las escuelas y el hombre que imponía ley con silencio. Donaba equipos, financiaba obras, ofrecía empleos. Las iglesias recibían su limosna, los niños sus dulces. Todo en nombre de la paz. Pero detrás de ese rostro bondadoso se gestaba el miedo. Sus hombres, armados y discretos, se encargaban de recordarle a la población que no había dudas. Quien gobernaba era él. Hacia 1989, la figura de Gacha empezaba a mostrar grietas. Se había enemistado con las FARC, con el cartel de Cali y con antiguos aliados en el negocio de las esmeraldas. Los atentados, las vendetas y las traiciones comenzaron a cerrar el cerco. Ya no era solo un capo, era el enemigo público número 1 del Estado. Mientras sus enemigos crecían, su lealtad se erosionaba. El mexicano, el mismo que construyó su imperio a punta de sangre, ahora lo veía tambalearse. Era un buen amigo y un buen enemigo. El que tuviera guerra con el mexicano estaba muerto. Era un hombre que manejaba su organización él solo. Era un hombre autónomo. Era militar y financiero. Yo recuerdo que muchísimas veces él se escondía dentro de la infraestructura de Pablo Escobar. En una oportunidad tenía un infiltrado en su organización y no sabía quién era, y mientras tanto estuvo andando con nosotros. Llegamos a la espesura de las selvas de Magdalena Medio, donde él tenía muchas haciendas, pero estaba hacia las haciendas del patrón, detrás de la hacienda Nápoles. Me decía: Pope, vámonos a
a tirar el radio. Yo iba, le colocaba la antena, la batería y colocaba un radio de 2 metros UHF y empezaba a llamar a las personas que le debían dinero. Se le marcaba yo y él pasaba y le decía: ¿qué mijo? ¿Usted qué hace durmiendo? Usted debiéndole $3 millones al mexicano. Bueno, mi hermano, levántese, le doy tantos días para que me pague. Y si no le pagaban, era hombre. En agosto de 1989, su hijo Freddy Gonzalo fue capturado en Bogotá por porte ilegal de armas. Fue un golpe silencioso pero contundente. Aunque luego fue liberado, Gacha entendió que el cerco no solo lo apuntaba a él, sino a su linaje. Esta captura no solo mostró vulnerabilidad, sino que aceleró las tensiones internas y externas. Algunos de sus hombres comenzaron a dudar, sus enemigos se envalentonaron. La noche del 14 de diciembre de 1989, en Coveñas, Sucre, comenzó el fin. Un informante reveló su paradero. Al día siguiente, helicópteros de la Policía Nacional y comandos de élite rodearon su refugio costero. Gacha intentó huir por la carretera hacia Tolú, pero fue perseguido por tierra y aire. Se refugió entre platanales y pastizales, y allí, en medio de los disparos y del caos, recibió un impacto mortal. El 15 de diciembre de 1989, la ley alcanzó al hombre que juró nunca rendirse. Representaban el mayor peligro, no solo para Colombia, también para otros países donde ellos operaban, donde extendían esos tentáculos eran criminales realmente desalmados, inhumanos, tenebrosos. La noticia recorrió el país. Cayó el mexicano. Periódicos, radios y televisión cubrieron cada detalle. Pero en Pacho, su pueblo, la reacción fue distinta. Miles salieron a la calle para despedirlo. Sombreros en alto, caballos en fila, rezos y canciones populares. Para algunos fue un criminal, para otros, un benefactor. La ley había ganado, pero el corazón de su región lloraba. El mexicano reposa en su pueblo natal, Pacho, Cundinamarca. Está en el cementerio del pueblo. Allí ni siquiera tiene marcas. Está incógnito. Su familia dijo que no le colocaran el nombre de Gacha. Fue un hombre que quiso hacer todo en su vida. Fue muy pobre. Anduvo en las calles de Bogotá. Se dice, no está confirmado, que... Y después ya él se regeneró y empezó a entrar en el mundo. Gacha construyó un mundo donde el dinero, el poder y la violencia se entrelazaban como un código de honor. Su historia es la de un campesino convertido en millonario, en verdugo, en mito. Su fin fue sangriento, pero su legado persiste en cada sombra del Magdalena Medio, en cada finca con nombre del norte, en cada gesto de temor disfrazado de respeto. No hubo redención ni justicia plena. Solo queda la advertencia de un pasado que, si no se nombra, se repite. Su funeral fue una multitudinaria despedida en Pacho. Gentes vestidas de negro, sombreros inclinados, bandas de música local, gritos, sollozos y gente abrazada. Algunos dicen que fue el entierro más grande visto en esa región en décadas. Los caballos desfilaron uno tras otro, y muchos se preguntaban, ¿era el fin de su poder o simplemente un cambio de máscara? El mexicano dejó de ser una amenaza física, pero su legado persiste en cada sombra que recorre los caminos de Pacho, en cada caballo que cruza una hacienda al atardecer. Creyó que el terror era su argumento final, pero olvidó que el silencio también es letal. Quienes sobrevivieron hoy siguen recordando tanto su rostro público como su mano firme. Así concluye el capítulo más ostentoso, dramático y revelador del mexicano, de fiestas monumentales a un cerco letal.
En el próximo episodio descubriremos si su legado sobrevivió. ¿Fue el mexicano el verdadero sucesor de Escobar? Donde evaluaremos su poder militar, su influencia en la caída de Cali y si realmente podría haber estado por encima de Escobar. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Esta historia no termina, apenas comienza.